Buenas, mi nombre es Ezequiel Ferreira. En el día de hoy, martes 1 de abril, estamos retomando la columna Tierra Colorada, que es una columna de Vía Socialista destinada a analizar la realidad de la provincia de Misiones. Antes de empezar este video, vamos a pedirles que le den like, que lo compartan, que sigan al canal si es que todavía no lo están siguiendo y que, bueno, aquellos que quieran colaborar vayan al comentario fijado que lo pueden encontrar ahí abajo, donde van a encontrar distintas formas de colaborar con el partido. Eh, en el episodio de hoy vamos a abordar la problemática yerbatera. Yo cada tanto voy a ir mirando hacia abajo porque ahora tengo mi machete para que nada nos quede por fuera. Y va a llevar por título este episodio: llegó la desregulación y después. Y después la verdad es que se armó un tremendo quilombo que comenzó ya más o menos a principios de este año, donde los productores de yerba mate desarrollaron un conjunto de asambleas que derivaron en una serie de procesos de lucha donde reclamaban un mejor precio de la hoja de yerba. Entre las distintas acciones que llevaron adelante los productores, uno podría mencionar en primer término la negación a levantar la cosecha. Por otro lado, una serie de cortes, la ocupación de rentas de la provincia ubicado en la localidad de San José, que derivó en una fuerte represión que obviamente la denunciamos y la repudiamos. Y por otro lado, en el último tiempo, una serie de concertaciones de reuniones con el gobierno de la provincia en una mesa yerbatera que se propone mediar la problemática entre los productores y el sector industrial. Al día de la fecha, esta mesa tuvo un avance sustantivo, dado que se ha levantado el paro de la cosecha en algunos sectores de la provincia, como San Pedro, Andresito, 2 de Mayo y gran parte de la zona sur de la provincia. Pero hay sectores como Verá, San Vicente, que al menos hasta el día de ayer seguían desarrollando acampes y reclaman un valor superior del kilo de la hoja, cercano a los 600 pesos. Bueno, vale decir antes de arrancar que el fantasma de la desregulación sobre el sector es un problema vigente que se presenta cíclicamente en nuestra historia, y sin ir más lejos, ya Mauricio Macri en el 2015 había hecho campaña donde planteaba una desregulación del sector, pero una vez que llega al gobierno no se animó a avanzar en ello, puesto que Mauricio Macri no es ni un tonto y se fue consciente, digamos, del conjunto de problemas sociales que puede ocasionar desregular este sector. Bueno, ¿por qué estos problemas? Primero hay que entender que Misiones reporta el 87% del total de la producción de yerba nacional, del cual dependen alrededor de 17.000 tareferos y tareferas, es decir, el cosechero de la yerba mate, para aquellos que no están familiarizados con el término. Hay en la provincia 12.518 productores, propietarios de yerbales, que son conocidos, digamos, como mayoritariamente como los productores de yerba mate. Hay que decir que no todos estos productores se dedican plenamente a la producción de yerba, pero que sin embargo la yerba es uno de sus principales productos. Ahora bien, si tomamos estos dos universos, básicamente estamos hablando de alrededor de 30.000 personas que se ven afectadas, que participan directamente en el sector, digamos, tareferos y productores. Si a esto le sumamos las familias de cada uno de los sectores,
estaríamos llegando a un número muy estimativo de alrededor de 100.000 personas, que dadas las condiciones poblacionales de la provincia de Misiones es un número considerable. Estamos hablando alrededor de entre el 8 y el 10% de la población total de la provincia, que de alguna manera participa de manera directa en la producción de la yerba. Bueno, voy a tomar un mate y seguimos. Antes de arrancar, vale hacer una serie de interrogantes. En primer lugar, digamos, ¿cuál sería el problema con sacar del medio al Estado y que el libre mercado fije el precio de la hoja de yerba? Y el segundo interrogante, que está muy vinculado al primero, es ¿cuál sería el problema con esto? Si cae el precio de la hoja de yerba, ¿acaso esto no nos beneficia porque vamos a estar comprando yerba más barata? Por otro lado, ¿cuáles son las situaciones de los obreros rurales? Y por último, si podemos pensar una solución alternativa a la desregulación del sector. Bueno, vamos por partes. ¿Cómo se compone la producción de la yerba mate en la provincia? Como decíamos, en la provincia, según los últimos datos que se cuentan, que son del año 2023, hay 12.518 productores. Estos productores, de estos productores, el 57% no superan las 10 hectáreas de yerba implantada, lo que nos habla, digamos, de que son productores más bien pequeños, con muy baja escala productiva. Y esta atomización en el sector contrasta mucho con el sector industrial. Se cuenta, según esta misma fuente, en la provincia hay 228 secaderos de yerba mate, 94 molineros y fragmentadores, lo que son un 86% del total nacional. Y de estos 94 molineros, 3 acaparan el 49% de la materia prima y otros 10 acaparan alrededor un poquito más del 70%. Es decir, que en esta estructura, digamos, el productor que está atomizado se encuentra muy desprotegido. ¿Por qué? Porque basta que con 10 molineros se pongan de acuerdo y pueden fijar un precio contrario, digamos, a la atomización de los 12.000 productores que tenemos. Bueno, en estas situaciones donde entra el INIM. El INIM es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que se creó en el 2002 como una respuesta a una crisis que estaba atravesando el sector y que también, digamos, la problemática que se destacaba era la desregulación. El INIM contaba, mejor dicho, con distintos representantes de la cadena productiva de la yerba y tenía, entre sus principales facultades, tenía la facultad de fijar un precio al valor de la hoja de yerba verde. Cuando esto no sucedía, digamos, cuando el comité ejecutivo del INIM no se ponía de acuerdo con el valor de la yerba, se pasaba al laudo presidencial, que es decir que el presidente fijaba el precio del valor de la hoja. En el marco de la desregulación del INIM del año pasado, el presidente Javier Milei se negó a fijar un precio y dejó básicamente el precio a la libre competencia. ¿Cómo impactó esto en el valor? Bueno, algunos datos. Para noviembre del 2023,
el valor de la hoja de yerba era de 270 pesos. Para el mismo mes del 2024, el valor descendió a 200 pesos. Es decir, hubo una caída de 70 pesos en un año. Sumado a esto, uno podría decir que hubo una caída real producto de la inflación, que para el mismo periodo se acumuló en un 166%. Es decir, los productores de yerba mate tuvieron una doble pérdida. Por un lado, una caída nominal, de estos 70 pesos que cae el valor de la hoja, y por otro lado, una caída real vía inflación. Bueno, a esta problemática del precio se le suma otra problemática que tiene que ver con la liberación de las importaciones de yerba, tanto de Brasil como de Paraguay, que en el año pasado creció un 14% en relación al 2023. Es por esto, digamos, que los pequeños productores o los propietarios de los yerbales, incluso aquellos que habían hecho campañas por el gobierno libertario, como los productores autoconvocados de Andresito, durante el año pasado reclamaban que el INIM, que se restituyan las funciones al INIM. Como esto no pasó, es que entramos en 2025 con una serie de protestas de los productores reclamando por un mejor valor de la hoja, dado, digamos, la liberación de los precios producto de la desregulación. Ahora cabe preguntarnos, digamos, una pregunta muy válida. Si cae el valor de la hoja, ¿esto acaso no nos beneficia porque se abarata el precio de la yerba en el mercado? Y la verdad es que no. Si uno toma la encuesta permanente de hogares y se fija lo que nos decía el INDEC en el 2023, el valor del kilo, del paquete de yerba de kilo en las góndolas del mercado estaba alrededor de 2.300 pesos. Y hoy día el kilo de yerba ronda más o menos los 4.500, 4.300. Es decir, que al contrario, digamos, del proceso que se vivió en el valor de la hoja de yerba que comentábamos hace un rato, el valor del kilo en góndola subió. Es decir, mientras nosotros seguimos, cae el valor de la hoja, pero nosotros seguimos pagando una yerba carísima. Lo que en realidad sucedió es que lo que pasa, digamos, es que los productores primarios pierden su participación en el valor final de la mercancía. Estamos hablando de que participar en alrededor de un 10% del valor en el año 2023, hoy día están participando en torno a un 5% de lo que nosotros pagamos en el mercado. Mientras tanto, digamos, los burgueses industriales siguen juntando la guita en pala, digamos. Bueno, voy a tomar un mate y ahí seguimos. Bueno, frente a esta problemática, lo primero que hizo el gobierno provincial fue responsabilizar a el gobierno nacional. Algo que daría mucha gracia, digamos, si uno se pone a pensar que en realidad la Renovación es aliada al gobierno de Javier Milei, que en los últimos años ha votado todas las leyes de Milei, tanto estamos pasando por el DNU, los vetos y últimamente el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, más allá de esto, lo cierto es que en pos de evitar un conflicto, que el conflicto se agudice como sucedió en los 2000 con los productores, la Renovación interviene creando esta mesa yerbatera
y que en los últimos tiempos tuvo, como decíamos al principio, un relativo éxito, ¿sí? Eh, bueno, cuando se constituye esta mesa, un molino de Andresito comenzó a ofrecer, en lugar de los 200 pesos que estábamos mencionando, se ofrece a pagar a los productores 301 pesos por kilo, a lo cual los productores rechazan esto, comienzan a solicitar 375, luego esto lo bajan a 355 pesos, pero de todas maneras, digamos, a lo largo de este pequeño proceso, que son las últimas 3 semanas, las nuevas propuestas del precio fueron calando en los productores, razón por la cual el paro en grandes partes de la provincia se levantó y hoy día están cosechando por un valor de entre 290 pesos y 305 pesos más o menos en la zona de San Pedro, 2 de Mayo, Andresito, a excepción, digamos, de algunos sectores como Verá, donde están pidiendo un valor aproximado a los 600 pesos. Bueno. Frente a toda esta problemática, vale preguntarnos cuál es la situación de los obreros rurales, ¿sí? Del tarefero. Si bien, como vimos, la situación de los productores es bastante mala, digamos, los que están en una situación mucho peor son los cosecheros de la yerba, los tareferos, que como decíamos son 17.000 en toda la provincia, que ante el paro, en principio ante el paro de los productores, se encontraron abiertamente desocupados. Que además la zafra es una actividad que se mantiene activa con mayor intensidad entre abril y noviembre. Entre octubre y noviembre hay un parate total de la actividad. Después, de noviembre a marzo, hay una reactivación de la actividad, pero que no ocupa a estos 17.000 trabajadores porque son actividades menores, que es la zafra de verano, que se conoce como la zafriña, eh, pero que básicamente, digamos, este sector se encuentra constantemente desocupado, mucho a lo largo del año, digamos, por los ciclos de la producción, y en este caso puntual, también por el paro, ¿sí? Bueno, desde el 2014 a esta fecha, los productores para combatir este proceso de desocupación reciben el subsidio intercosecha o interzafra, que como vemos es una miseria, o sea, los cosecheros de la yerba mate cobran 123.000 pesos por subsidio interzafra, algo que no llega a cubrir ni el 10% de lo que cuesta vivir si tomamos como indicador la canasta básica total. Y para este sector, el gobierno de la provincia no tiene ningún tipo de respuesta. De hecho, como vimos, digamos, el gobierno de la provincia intervinió con la fijación del precio, pero de los tareferos ni una palabra. Hay otros sectores a los cuales suele escucharse, sobre todo la CTA Autónoma y otros agrupamientos, que sostienen que pelear por un mejor precio de la hoja verde es también pelear por el salario de los tariferos. A su vez también en este mismo camino, digamos, defienden al INIM argumentando que básicamente caería el convenio de corresponsabilidad gremial y porque sin un precio justo para los patrones, estos no pueden blanquear a los obreros rurales. Pero básicamente esto no es cierto.
Em, Porque justamente otro elemento que hace que los pequeños patrones sobrevivan es las altas tasas de explotación a las que son sometidos los tareferos. Y esto, en los 20 años de existencia del INIM, esto no cambió. Para comenzar, para hacer un pantallazo general, digamos, de las condiciones de trabajo de los tareferos, uno podría decir, en primer lugar, el trabajo a destajo, es decir, le pagan por cantidad de materia prima cosechada y no por hora de trabajo, lo que hace que, en consecuencia, las jornadas laborales se extiendan mucho más allá de las 8 horas laborales. También esta misma forma de trabajo es la que genera las condiciones e incentiva el trabajo infantil. Después tenemos situaciones salariales de indigencia. A mediados del año pasado, un secretario de la UATRE sostenía que un tarefero por tonelada de hoja verde estaría cobrando alrededor de 36.000 pesos, lo que lo llevaría a lo largo de un mes, en un mes relativamente bueno. No olvidemos que es un trabajo a destajo, o sea, te lastimaste, no pudiste ir a trabajar, etc. Pase lo que te pase en el yerbal, eso no lo cobrás porque vos cobrás por la cantidad de kilo cosechado. ¿Sí? Decíamos, 36.000 pesos por tonelada, y en un mes regular, donde no pase esto que señalábamos, un tarefero puede llegar a acumular un salario de alrededor de 450, 500.000 pesos. Es decir, salario de indigencia. Si tomamos como referencia, digamos que para el momento en el cual se realizaron estas declaraciones, que fue mayo del año pasado, el valor de la canasta básica total fijada por el INDEC, a lo que necesita una familia tipo para poder vivir, rondaba los 800.000 pesos. Es decir, un tarefero, trabajando en las condiciones que estábamos mencionando, llegaba a cubrir con suerte la mitad de la canasta básica total. Es decir, son trabajadores que están completamente abiertos a situaciones de pobreza. Por otro lado, digamos, también se suma a estos procesos de trabajo las condiciones laborales que tienen que ver con los campamentos, que son en condiciones precarias. Básicamente son lonas instaladas en los yerbales donde paran los tareferos para poder realizar su trabajo. Los traslados de riesgo a los yerbales con vehículos que no están habilitados, pero en pos de garantizar mayores ganancias. Los productores básicamente los utilizan poniendo en riesgo la vida de los tareferos, donde en la provincia se registraron muchos accidentes de estos camiones donde han fallecido incluso niños por estas condiciones de trabajo. Y el INIM, frente a toda esta problemática, en los últimos años no ha hecho nada. O sea, esta situación de explotación laboral es algo que se extiende durante las últimas décadas y que en cierta medida es una de las condiciones que permite la supervivencia de los pequeños patrones destinados a la producción yerbatera. Bueno. Ahora bien, si los pequeños patrones dependen de un árbitro estatal y de la sobreexplotación a los tareferos para poder sobrevivir como tal, ¿por qué entonces está mal, digamos, no hay que desregular la actividad? Básicamente el gobierno lo que quiere, sin entender el proceso productivo de la yerba mate, es que los productores se reconviertan. O sea, que se fundan y después vemos. No tienen nada mejor que ofrecer simplemente porque no lo saben, y tampoco planifica la economía, porque
para poder ofrecer una solución se implica la necesidad de planificar la economía. Y lo que deriva en que sencillamente el gobierno libertario está destruyendo todo un sector productivo y social que, como decíamos, afecta alrededor del 10% de la población misionera sin nada superador para ofrecer. Sin ningún objetivo superador, el liberalismo básicamente nos pide que nos lancemos de cabeza y después vemos qué pasa si las cosas se van solucionando. Lo que, como vimos, redunda en un empobrecimiento total de la población que está ligada a esta actividad. Bueno, por último, ¿hay otra alternativa? O sea, si no queremos el INIM, pero tampoco queremos el liberalismo, ¿qué alternativa podemos proponer en pos para contrarrestar esta problemática que veníamos señalando? Para ello hay que pensar al revés, digamos. Podemos concentrar los yerbales en una empresa mixta y procesar la producción con molinos propios en una empresa que integre a los tareferos que pasen a ser trabajadores estatales, con sueldos mensuales por encima del valor de la canasta básica total, en blanco, con atención a la salud, y que aquellos pequeños productores que pasen a asociarse al Estado en una empresa mixta como accionarios de la empresa estatal de la yerba dirigida y planificada, dirigida por el Estado, lo que nos permitiría ofrecer paquetes de yerba mucho más baratos por la concentración y el aumento de la escala de la producción. Y ahora, si algún productor no quiere asociarse a esta empresa mixta, bueno, que compita, pero sin ningún tipo de subsidio estatal y sin mantener las condiciones de precariedad laboral de las que hablamos anteriormente. Por eso basta de trabajo en negro y de todo lo que ya vimos. Esto también nos permitiría avanzar en otras cuestiones, como por ejemplo el desarrollo tecnológico, cómo alcanzar nuevos mercados y abrir y generar nuevas divisas. Pero esto se haría en base a un bienestar social general para toda la población y en especial para el tarefero. Incluso en el caso de no alcanzar la competitividad requerida, se podría pensar otras opciones, otras alternativas para reorientar los esfuerzos económicos sin que la población pague el precio, es decir, sin pauperizar y sin empobrecer a la población. O sea, lo que proponemos es básicamente pensar al revés de lo que está haciendo Javier Milei. No hay que tirarse al vacío y ver qué pasa y ver quién sobrevive, sino que hay que planificar y producir. Y eso solo lo podemos hacer desde un programa de gobierno socialista, y hacia eso pretendemos avanzar con vía socialista. Por eso les pedimos que nos sigan, que nos acompañen. Bueno, y si no están afiliados al partido, que lo hagan. Bueno, esto vamos hasta acá. Nos encontramos en un siguiente episodio las próximas semanas, donde estaríamos abordando una nueva problemática de la provincia de Misiones. Chau, chis.